maestro José Manuel Villalpando César, abogado mexicano, estudió la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho, donde es profesor titular de la materia Historia del Derecho Patrio desde 1986 hasta la fecha. Su labor vocacional se ha encaminado al campo de la divulgación de la historia mexicana. Ha publicado 45 libros y centenares de ensayos y artículos en esa especialidad, así como también ha transmitido más de 1000 horas en medios masivos de comunicación sobre temas de historia. De 1988 a 1998, se desempeñó como coordinador de investigación histórica de la editorial Clio. A partir de ese año ha sido prosecretario y secretario general de la Escuela Libre de Derecho. En el 2003 fue nombrado profesor invitado en el Colegio de Defensa Nacional, donde imparte los cursos desde ese mismo año. También es profesor invitado del Centro de Estudios Superiores Navales. Tuvo a su cargo la investigación y asesoría histórica de la telebiografía, El vuelo del águila. Uy, ¿quién no recuerda esa serie? Y fue guionista y adaptador de la telenovela La Antorcha Encendida, también de muy, muy grato recuerdo. Por 25 años ininterrumpidos ha encontrado en la Radio Nacional el vínculo idóneo para divulgar la historia mexicana, primero como comentarista histórico del noticiero Monitor, también lo recuerdo muy bien, y titular del programa Monitor en la Historia. Del 2008 al 12 fue titular del programa dominical El Siglo XIX, transmitido por el IMER. Desde el 2013 hasta la fecha transmite el programa La Historia que Quiero Vivir a través de Radio Fórmula. En 1990 obtuvo el Premio Nacional a la mejor recreación literaria sobre los símbolos patrios con el cuento El Abanderado, y en el 2005 el Premio Nacional de Historia otorgado por la Sociedad Neolonesa de Historia y Geografía. En el 2017 la Secretaría de la Defensa Nacional le concedió la condecoración Victoria de la República por su trayectoria como historiador de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Durante el 2009 y 10 se desempeñó como coordinador ejecutivo nacional de la Comisión Nacional Organizadora de las Conmemoraciones de 2010 para el Bicentenario de la Independencia de México. Fue director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México del 2008 al 2012 y actualmente es secretario académico de la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México. Se me iría todo el tiempo si leo tus publicaciones que llegan a 45, quizá la más reciente, Postales de París, instantáneas de mexicanos en la Ciudad de Luz, 1803-1957, y en el 2020, En busca del tiempo pasado, vivencias y experiencias de un apasionado de la historia de México, publicado por Porrúa en el 2020. Y dejo a los demás que visiten tu sitio de Facebook o Internet para que revisen las 40 y tantas publicaciones que tienes. Y por parte del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, agradecerte enormemente tu tiempo, tu generosidad por compartir tu conocimiento, y también a nombre de la Universidad Anáhuac y del Museo Sumaya, con quienes coorganizamos precisamente estos cursos. Pues no me queda más que darte la bienvenida, José Manuel, y te escuchamos con gran gusto. Muchas gracias, mi querido Manuel Ramos, amigo mío de hace muchos años, afortunadamente, cosa que aprecio y agradezco. Y por supuesto también agradezco mucho al Centro de Estudios de Historia de México, la Fundación Carso, y que permite estos eventos, que además ya supe que estuvo interesantísima la conferencia que dio la maestra Jiménez Codinach. Seguramente será todavía mejor la siguiente que impartirá doña Patricia Galeana. Y bueno, me toca estar en medio como sándwich con un tema que no es necesariamente biográfico, sino absolutamente histórico y hasta con algunas precisiones jurídico-políticas, que esa es la parte, digamos, intermedia. Hay que aclarar también, como ya alguien lo comentó, por supuesto, en los mensajes que se ven aquí en la columna lateral, que hoy, precisamente hoy, 21 de julio,
exactamente hace 200 años, en 1822, es el día en que fue coronado Agustín de Iturbide. Hoy justamente estamos cumpliendo 2 siglos de este suceso histórico de la coronación. Coronación que no voy a hablar de ella. Esto es el tema precisamente asignado a doña Patricia Galeana, que ella lo hará seguramente de manera estupenda, como siempre lo hace. Y yo me voy a concretar a algo muy peculiar, pero sin embargo muy desconocido en nuestra historia. ¿Qué pasó? Y déjenme poner en términos muy coloquiales. ¿Qué pasó entre el día 29 de septiembre de 1821? Es decir, al día siguiente que se firmó el acta y que todos estábamos muy felices en México, entre ese día y el día de la coronación. Esos meses que corren del final de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Qué sucedió en esos meses entre 1821 y 1822? Que me permite llegar exactamente al presupuesto temático que me fue asignado. La proclamación del imperio, que ocurrió hace 200 años y 2 meses, el día 21 de mayo de 1822. Este es más o menos el horizonte del cual pienso platicar, si a ustedes les parece correcto, y que, repito, es una historia desconocida, ¿eh? Precisamente a veces los libros de texto, por ejemplo, que Manuel comentaba hace un momento, simplemente la independencia se consume el día 27, al día siguiente, 28, se firma el acta de independencia, y de repente Iturbide se coronó emperador. Bueno, ¿qué pasó en ese tiempo? Este es el tema que vamos a platicar en esta tarde, si a ustedes les parece bien. Miren, como contexto importante, y que seguramente lo explicó ya con muchísimo detalle y más soltura doña Lupita Jiménez Codinach, debemos recordar que México nace a la vida independiente conforme a los postulados del Plan de Iguala, conforme a lo pactado en los tratados de Córdoba, como una nación cuya forma de gobierno es una monarquía moderada constitucional. Este es el eje temático del asunto. Eligieron, en su momento, la forma monárquica, llamando inclusive a esta nueva tierra, este nuevo país, Imperio Mexicano, que tendría, por supuesto, un monarca llamado, para efectos nuestros, emperador. Fue la forma de gobierno elegida desde el primer momento cuando se proclama el Plan de Iguala, cuando también sería aceptado después por Vicente Guerrero en los abrazos de Acatempan, que después sería ratificado en ese pacto importantísimo que en Córdoba firmaron el 24 de agosto del 21 el propio Iturbide con Juan O'Donoghue, el último llamado virrey, capitán general de la Nueva España, y que se ratificaría además también el día 28 de septiembre, cuando se redacta el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Este contexto es fundamental. Somos una nación libre, independiente, soberana, cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional, es decir, moderada, en las palabras de aquel tiempo, es decir, templada por una ley suprema en donde se fijen, se establezcan las facultades y atribuciones de los diversos órganos del Estado, incluyendo los del propio emperador. Este es el contexto general. Bueno, ¿qué ocurrió? El día 28 de septiembre ya había pasado el desfile triunfal del día anterior, era el día más feliz de la patria, como lo anunció Lucas Alamán. Ya todos más tranquilos, más serenos, los 35 miembros de la Junta Superior, que conforme a lo mandatado en el Plan de Iguala y en los tratados de Córdoba, convocó a Iturbide para que se hicieran cargo de la nación 35 personas, entre las cuales, por cierto, ya no está Vicente Guerrero. Iturbide lo hizo un ladito. Regresaré al rato a ese tema. Estas 35 personas, el día 28 de septiembre, proclaman la independencia
encargan la redacción del acta que se firmará días después, el acta del Imperio Mexicano que todos conocemos, y tiene como encargo también, según los tratados de Córdoba, dos funciones importantísimas esta junta. La primera, nombrar a la regencia del imperio, es decir, al órgano que gobernará en tanto tenemos un emperador. Ahorita regresaré cuáles son las diversas posibilidades que ustedes bien las recuerdan seguramente. Y su segunda misión, la segunda atribución de esta junta de 35 personas, es convocar a elecciones para que a través del voto popular se reúna un Congreso Constituyente que le otorgue a esta nueva nación precisamente la Constitución o Ley Suprema que fue anunciada desde Iguala y en Córdoba. Esta es la misión de esta junta: designar a una regencia que gobierne y convocar a elecciones para el Congreso. El primer tema es fundamental porque hay que encomendarle a alguien el gobierno del país. Repito, en tanto hay un emperador. ¿Por qué es este en tanto? Porque ustedes seguramente recuerdan que en el plan de Iguala primero y se ratificaría después en los tratados de Córdoba, cuando se elige la forma de gobierno monárquica, constitucional, moderada, se anuncia también en Iguala primero que se llamará al trono de México al propio rey de España, Fernando VII, o a alguno de sus familiares que los enlista, y dice además textualmente el plan de Iguala que se busca a este gobernante, este rey ya hecho, ya formado para hacerlo, dice, para evitar los funestos atentados de la ambición. También sabemos que 6 meses después ya cambió un poquito el concepto, porque en Córdoba, tanto Iturbide como O'Donoghue, en los tratados pactaron igualmente que se llamaría a ocupar el trono de México a Fernando VII o algún miembro de su familia, pero aquí ya abren una posibilidad diferente, que en caso de no aceptar, noticia que seguramente, a mi juicio, daría O'Donoghue, que los conocía a los reyes españoles y los había sufrido, que en caso de no aceptar la familia real española, sería emperador de México aquella persona que las Cortes mexicanas, es decir, que el Congreso mexicano designara. Este es un elemento importantísimo. Hay que esperar, pues, la respuesta española. Hay que esperar, mientras tanto, hay un emperador y alguien tiene que gobernar. Para ello, pues, se instituye, se crea, se forma la regencia del imperio. La designa esta junta de 35 personas, que a 5 de ellos mismos les encomienda digámoslo así, poder ejecutivo colectivo, colegiado de 5 miembros, de los cuales el presidente, el que encabeza la regencia del imperio, este órgano que gobernará en tanto hay un emperador, el presidente de la regencia es el propio libertador, Agustín de Iturbide. Segundo tema importante del Congreso, de la Junta, convocar a elecciones al Congreso. Van a empezar a organizarse, se van a llevar a cabo hacia finales de año en todo el país. Recuerden que es un país inmenso. El Imperio Mexicano tiene más o casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Abarca desde el norte la frontera de la Alta California con el territorio del Oregón y en el sur se prolonga hasta lo que hoy es la frontera de Costa Rica con Panamá. Quisiéramos también Cuba, porque esa es otra discusión de otro día. Pero bueno, no forma parte en ese momento, pero sí tenemos pues una porción territorial verdaderamente amplia, enorme. Y en todos los sitios, según, por supuesto, su densidad de población, su demografía,
se elegirán determinados números de diputados. Algunos son más complejos. Los diputados de la Alta California y de lo que se llamaba entonces provincias internas de Oriente y de Occidente serán muy poquitos y son los que tardan más en llegar por la evidente falta de comunicaciones y por el territorio tan enorme que tenían que recorrer, por supuesto, en carreta, a caballo. Desde California, en Sacramento, California, hasta la Ciudad de México, pues se hacen 2, 3 meses de trayecto. Pero bueno, esta es la misión de la Junta, que repito, ha designado a la regencia del imperio y que después también convocó a elecciones. Así que tenemos primero a Iturbide ya como encargado del poder ejecutivo, presidiendo la regencia del imperio, y comienza de inmediato a gobernar, colegiadamente con sus 4 colegas, uno de ellos el propio Juan O'Donoghue. Comienza a gobernar y lo primero que hace Iturbide es la organización administrativa del país. Le urge gobernar y para la cual pues necesita organizarse y constituye 4 ministerios. Uno, por supuesto, de guerra y marina, muy importante en ese momento, el de Hacienda, el de Justicia y el de Relaciones Interiores y Exteriores. Inmediatamente designa ministros y comienza pues a crearse la administración pública mexicana en su momento más incipiente, con las secretarías de Estado indispensables, con el número de empleados mínimo que pudo tener en ese momento, no eran más de una decena por cada secretaría, y empezar de inmediato a trabajar porque había mucho que hacer. También hizo una división militar. Dividió este enorme país, repito, de casi 5 millones de kilómetros cuadrados, lo dividió para el gobierno militar en 5 capitanías generales, 5 grandes demarcaciones, a cargo cada una de ellas de un militar de alta graduación. Vicente Guerrero estará en la del sur. Y también, de paso, pues promovió o se autopromovió quizá, que la propia Junta, cuando se dio cuenta de que ya había creado estas demarcaciones militares, la propia Junta le otorgó un premio, un reconocimiento a Agustín de Iturbide, designándolo en el tema específicamente militar, generalísimo y almirante de la nación mexicana, del imperio mexicano. Así comenzó pues a gobernar Agustín Iturbide, creando estas secretarías de Estado, estos ministerios y con esta división territorial militar. Y claro, todo esto pues un poquito no se nota o se pierde porque hay una gran noticia el día 8 de octubre de ese año de 1821, y es que muere aquí en la Ciudad de México, Juan O'Donoghue. Este personaje, importantísimo en nuestra historia, también harto desconocido, que había llegado, recuerden ustedes, en el mes de agosto previo, enviado por España con el título de capitán general de la Nueva España, y a quien hemos llamado comúnmente, coloquialmente, el último virrey español, que además llegó sin ejército, únicamente con su séquito personal, con unas cuantas personas, y de inmediato pues se percató que ya la cosa estaba perdida, porque ya el avance de Iturbide, del ejército trigarante que unía a los antiguos realistas y a los antiguos insurgentes, era tal pues que tenían ya ocupado casi todo el país, salvo el propio puerto de Veracruz, la Ciudad de México y alguna que otra por ahí población como Durango. También sabemos que O'Donoghue, que es un político además importante en España, masón, que había formado parte del gobierno español cuando Fernando VII estaba preso y él en Cádiz había sido ministro de guerra, de aquellos españoles que habían decidido ofrecer resistencia a la invasión francesa, crear su constitución y gobernar en tanto regresaba Fernando VII. O'Donoghue, que era además un liberal y que
Cuando regresa el rey de España y se convierte nuevamente en un autócrata autoritario, lo había metido a la cárcel, había padecido no solamente el encierro, sino el tormento y la tortura al que lo sometieron. Un tormento espeluznante, lo platico rápidamente, porque consistió en arrancarle una a una las uñas de los dedos y de los pies, lo cual le provocó una serie de infecciones y enfermedades y médicamente una baja en sus anticuerpos que le sirvieran de defensa. Y por eso cuando llegó a México se dio un enfriamiento él y varios de sus amigos, a todos les dio neumonía, enfermo entró a la Ciudad de México, enfermo estuvo presente cuando se proclamó la independencia y para el día 8 de octubre de ese mismo año fallecía Juan O'Donoghue. Esto pues de alguna manera entristeció, ensombreció el panorama y es quizás la última noticia histórica que se conoce de lo que sucedió en ese momento. Y de ahí nos brincamos casi siempre en los libros de historia, sobre todo en los textos, directamente a que Iturbide se coronó. Y no, pasan varias cosas. Primero, y esto es muy importante, Iturbide gobernando como presidente de la regencia, ya muerto O'Donoghue, tiene que hacer frente primero a varias amenazas, porque a pesar de que los tratados de Córdoba obligaban al ejército español, que eran unos 8,000 hombres que estaban en México, a retirarse hacia Veracruz y San Juan de Ulúa, para después ser embarcados y llevados a la vieja España, la muerte de O'Donoghue hace temer a Iturbide que las tropas españolas se vayan a echar para atrás y a intentar una reconquista. Están caminando, están en tránsito hacia Veracruz, muchas ya llegaron, se han alojado en el castillo de San Juan de Ulúa, y el presidente de la regencia, Agustín de Iturbide, está preocupado porque hay demasiados soldados españoles en Veracruz y en San Juan de Ulúa. Esta es una preocupación que tiene Iturbide, que hoy llamaríamos de seguridad nacional. Además, hay como que cierto malestar hacia los españoles, particularmente en un caso concreto, porque un coronel español, Manuel de la Concha, en el camino de México a Veracruz, cuando va, pues, obedeciendo los dictados de los tratados de Córdoba, es sorprendido por una gavilla de antiguos insurgentes, que al darse cuenta que se trata de este oficial, Manuel de la Concha, coronel, de infausta memoria para ellos, deciden capturarlo y colgarlo. Lo matan, pues, en venganza porque, recuerdan ustedes, en 1815, Manuel de la Concha es el coronel realista que es custodio y después verdugo de José María Morelos y Pavón. Es quien dirige su fusilamiento, su ejecución. Así que los insurgentes antiguos le tenían guardado el rencor y en cuanto lo tuvieron frente a sí, lo tomaron preso y decidieron ejecutarlo. Este tipo de circunstancias, esto ocurre en noviembre de 1821, pues por supuesto tienen preocupado a Iturbide, que repito, está atento a que los españoles no se vayan a arrepentir, no vayan a querer regresar. Para ello se da cuenta, con una visión estratégica, que México necesita urgentemente, no solamente el ejército para poder defenderse en caso de que los españoles decidan volver a ingresar al territorio, sino sobre todo necesita barcos para intentar bloquear y detener, interponerse a una posible llegada de barcos españoles con refuerzos. La primera gran decisión de política, tanto militar como internacional, de Iturbide es enviar a un marino español, pero que se había
aceptado unirse al Imperio Mexicano, de nombre Eugenio Cortés, enviarlo a los Estados Unidos a comprar barcos. Va provisto de dinero, llega a Estados Unidos, allí informa de su misión, y la respuesta es interesantísima. Fíjense bien, Estados Unidos nos vende 2 barcos, pero además Estados Unidos reconoce la independencia de México y reconoce al propio Iturbide, y de primera instancia designa a un cónsul, un representante consular, el señor de apellido Wilkinson, para que sea su representante consular. Repito, es un cónsul, no es un embajador, en México. Es el primer reconocimiento internacional que recibe la nueva nación independiente y que recibe además también el propio presidente de la regencia, Agustín de Iturbide. Poco tiempo después, también en este mes de octubre y noviembre de 1821, vendrá el segundo reconocimiento, esta vez por parte de 2 países de Sudamérica, de Chile y de Perú, cuando Iturbide se entera que en Acapulco ha fondeado la escuadra chilena, que viene al mando de un almirante de origen inglés, pero que está al servicio tanto de José de San Martín como de Bernardo O'Higgins, Thomas Cochrane, quien viene con el mensaje que envía el propio Libertador San Martín y el propio director de Chile, O'Higgins, de apoyar a la independencia mexicana. Pero cuando llega y cuando atraca y fondea y ancla en Acapulco, pues ya la independencia ya se consumó, pero sin embargo transmite el mensaje que enviaron desde Chile y desde Perú, reconociendo a la independencia mexicana y felicitando a México, por supuesto. E Iturbide, aprovechando la buena voluntad del almirante Cochrane, le pide un favorcito. Las comunicaciones en México pues eran muy difíciles y en todos lados poco a poco se iban enterando conforme se iba expandiendo la noticia de la consumación de la independencia, la noticia del establecimiento de la regencia, y le pidió al almirante Cochrane que llevara esta información, esta noticia, a la Baja California, a la península de la Baja California, y los barcos chilenos pues son quienes llevan la noticia de que México ya consumó su independencia, tanto al puerto de Loreto como al puerto de San José del Cabo. Y llega un tercer reconocimiento internacional a la independencia de México ya hacia finales de 1821, que es el de la Gran Colombia, con una carta firmada por el propio Simón Bolívar felicitando a Agustín Iturbide por haber consumado la obra de la independencia mexicana, porque es también un libertador, como él lo es, están hablándose de libertador a libertador, y designando como embajador de su país al portador de la carta, un hombre llamado Miguel Santamaría. Este es pues el escenario con el que inicia Iturbide su gobierno. Al poco tiempo llegarán a México los barcos que compró Eugenio Cortés allá en Estados Unidos, 2 pequeñas goletas, 2 barquitos que recibirán como nombre, serán bautizadas una de ellas como Iguala y la otra como Anáhuac, y que pues serán puestas en principio para estar acechando y observando lo que sucede en San Juan de Ulúa, repito, a donde se han replegado las tropas españoles que estaban en México. En asuntos internos, en la política interna, también hay mucha inquietud, hay mucho movimiento, porque es el año 1821 y principios de 1822 cuando llegan a México y se establecen ya formalmente en nuestro país las logias masónicas. De una vez, Iturbide no es masón, ¿eh? No lo es. Pero muchas personas ya vienen siendo masonas y otras se incorporarán a la masonería cuando les sea atractivo lo que los masones proponen. Que no son temas todavía de cuestión religiosa, ¿eh? Los masones son tan católicos como todos. Recuerden ustedes que hasta 1864 el Santo Padre condenó la masonería. Antes, hasta los sacerdotes eran masones. Y entre ellos, pues había varios destacadísimos. En ese momento,
El propio Fray Servando, sacerdote, era masón. Miguel Ramos Arizpe, sacerdote, era masón. Y muchos otros más. Pero bueno, llegan a México y llegan con Juan O'Donoghue. Juan O'Donoghue mismo era masón. Su compañero de logia, el que será el fundador de la logia escocesa aquí en la Ciudad de México, es su médico personal, Manuel Codorniu. Bueno, un médico que además pues vino a batallar con el sufrimiento y la enfermedad de O'Donoghue. Se le murió el paciente, pero eso no obstó para que se quedara en México y para que fundara las logias masónicas de corte o de rito escocés. Pretenden tres cosas, muy sencillas todas ellas, que no tienen nada que ver con la religión, ¿eh? La primera, el respeto a los tratados de Córdoba. Para ellos es fundamental, porque lo firmó uno de ellos, Juan O'Donoghue. Y si se pactó que fuera una monarquía constitucional, para ellos es lo fundamental. Segundo, quieren libertad política que ellos identifican con democracia. También quieren, y esto también es importantísimo, el Estado de Derecho constitucional, que se cumpla la promesa de contar con una constitución, como en España tienen la de Cádiz, obra también de la masonería española. Y tercero y último, la última petición que quieren es libertad económica. Acabar con el antiguo sistema económico de la Nueva España, que va a tardar mucho tiempo hasta que lleguen las leyes de reforma, pero ese no es el tema de hoy. Pero esto es lo que quieren los masones, que de inmediato cunde la idea y comienzan a afiliarse personas a estas logias masónicas, formándose pues varios tipos, digámoslo así, de modalidades o de visiones que hoy podríamos llamar partidos, pero no lo son partidos todavía, porque algunos de ellos están de acuerdo con todo lo que dice exactamente el plan de igual de los tratados de Córdoba: traer a alguien de la Casa Real Española que sea el emperador de México. Estos son los borbonistas. Pero ya aparecen otros que como que no les late traer a un monarca de la Casa Real y que aquí están muy interesados en proponer que sea el propio Agustín de Iturbide. Estos son los iturbidistas. Y hay todavía por ahí dos o tres que empiezan apenas a despertar, que ya piensan, ¿y si mejor somos una república siguiendo el modelo de los Estados Unidos? Pero son apenas unos cuantos, no pintan todavía en el escenario. Esto sí es interesante porque comienza la agitación política en México cuando aparecen bandos que tienen en común que todos son masones, pero se diferencian entre sí por alguna de estos matices de a quién quieren como emperador. Por cierto, ahí es cuando se dice que probablemente el propio Iturbide quizá haya planeado desde Córdoba, cuando se reunió con O'Donoghue aquel 24 de agosto del 21, esta posibilidad, al abrir la puerta de que las Cortes mexicanas designaran a un emperador, si España nos rechazaba. Quizá, no lo sabemos. No hay prueba de que Iturbide lo haya pensado o lo haya dicho, lo haya escrito, ni tampoco testimonio alguno de quien haya dicho. No, seguramente Iturbide ya lo tenía pensado. No, esta es una hipótesis que surgió con posterioridad, quizá anticipando o pensando de mala fe que Iturbide ya traía eso en la cabeza. No lo sabemos, no se puede asegurar. Lo que sí sabemos es que, bueno, finalmente Iturbide está gobernando como presidente de la regencia, ya tiene barcos, ya empiezan a por lo menos a circular por ahí por San Juan de Ulúa, ya tiene relaciones con Estados Unidos, ya tiene relaciones con Perú y con Chile, aunque están muy distantes, ya tiene relaciones con Bolívar y la Gran Colombia, ya hay logias masónicas, ya la Junta está convocando al Congreso y pues más o menos logra terminar el año perfectamente bien, salvo la tristeza de la muerte de Juan O'Donoghue, pero el año parece feliz. Fue un buen año 1821 para México y para Agustín de Iturbide.
Las elecciones se realizan en enero de 1822 y, repito, son elecciones en las cuales participa todo el país, este inmenso país que es México para ese momento. Se eligen conforme al sistema de las propias Cortes de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, por parroquia y por provincia los diputados de manera indirecta. Repito lo que comentaba yo hace un momento, algunos de ellos tardarán meses en poder llegar a la capital, pero finalmente se sabe que han resultado electos para formar el primer Congreso mexicano o Congreso Constituyente Mexicano, como también se le designaba en ese momento. Resultaron electos 172 diputados, que de inmediato organizan su traslado a la Ciudad de México. Para algunos es muy fácil, los que son capitalinos o los que viven en las ciudades importantes que tienen buena comunicación con la capital, por supuesto llegan a la brevedad posible. Otros, repito, los que están en Arizona o los que están en Costa Rica van a dilatar todavía más tiempo en poder arribar a la Ciudad de México. El Congreso fue convocado por la propia Junta como último acto antes de desaparecer, la Junta aquella de 35 personas, la misma que firmaría el Acta de Independencia. El Congreso fue convocado para instalarse, para abrir sus sesiones, para empezar a funcionar exactamente el día 24 de febrero de 1822, en un evidente y obvio homenaje a que un año antes, el 24 de febrero de 1821, pero en Iguala, había sido proclamado el plan, había sido creado el ejército trigarante y se había dotado de bandera, la bandera tricolor, a nuestra patria. Esto es importante porque es el día en que se abrirán las sesiones. Y este día es históricamente relevante para entender muchas de las cosas que van a acontecer después. Déjenme inclusive comentar el hecho desde un punto de vista no histórico, sino psicológico. Cuando se instalan los diputados, que en ese momento no llegan todos, no llegan todos, llegaron apenas un centenar, los demás todavía no alcanzan. Cuando llegan los diputados a la Ciudad de México y se instala el Congreso esa mañana, de pronto en ellos entró una especie de sentimiento de saberse los representantes legítimos de la nación. Y esto es interesante porque actuaron en consecuencia. Se reúne el Congreso ese día en la mañana, el 24 de febrero, repito, de 1822, y de pronto, la primera declaración, una vez constituida la sesión, una vez que se abrieron las sesiones, la primera declaración, el primer decreto que emite el Congreso, fíjense esto que es maravilloso, es declararse a sí mismo soberano. El Congreso es soberano porque es el único y legítimo representante de la nación. El soberano es el Congreso. Esta es una declaración, pues, colegial, colectiva de todos los diputados presentes que decidieron ese 24 de febrero otorgarse a sí mismos el carácter de soberanos. El Congreso en pleno, el Congreso como cuerpo colegiado, es soberano, la máxima autoridad del país. Esto no lo decía ni el Plan de Iguala ni los tratados de Córdoba. El Congreso sí existiría, pero con la misión de darle al país una constitución. Eso sí, pero si esto ya lo interpretaron como ejercer la soberanía nacional que quedaba, al parecer, según ellos, depositada en sus manos, de los 172 diputados o de el centenar de ellos que estaba ya en la Ciudad de México, pues otra cosa. El Congreso, nada más simplemente como dato, se instaló y se declaró sede de él mismo, una antigua iglesia que antes había pertenecido a la Compañía de Jesús, que ya había sido un bien nacionalizado por efecto de la propia expulsión de los jesuitas años antes, la famosa iglesia de San Pedro y San Pablo, que a lo mejor ustedes recuerdan, que está ahí en la esquina de San Ildefonso.
donde está, frente a la estatua, donde está el monumento a José Vasconcelos, ahí está la iglesia de San Pedro y San Pablo, que hoy en día es el Museo de las Constituciones. Ahí se instaló el Congreso Mexicano, el primer Congreso Mexicano, que repito, en la primera sesión matutina se había declarado soberano. Luego, ese mismo día, invitaron a Agustín de Iturbide a que fuese al Congreso para saludarlo, porque ellos eran el poder legislativo y querían saludar al presidente de la regencia titular temporal del poder ejecutivo. Y ahí fue Iturbide hacia el templo de San Pedro y San Pablo, ingresó, y en este momento ocurre la primera desaveniencia entre ellos. La primera, que esta es ridícula, pueril, pero muy importante. Cuando entra Iturbide al templo de San Pedro y San Pablo, convertido en recinto del Congreso, los diputados puestos de pie le están aplaudiendo. Y él pasa de frente, saluda a todo el mundo con sentidos de cabeza, alguno que otro de mano, y llega hasta el frente, en donde estaba antes el altar. Ahí se puso, digámoslo así, el templete, la tribuna de honor, la mesa de honor. Y al centro de esa mesa había una silla de mayor altura a su respaldo que las demás. Iturbide, pensando que esa era la silla reservada para él, de inmediato se dirigió a esa silla, a ocupar esa silla, fue y se sentó. Ante el estupor y el azor de los que estaban allí, obligando a que el presidente del Congreso, el diputado Obergoso, se le acercara y le dijera: perdóneme, señor Iturbide, pero esta es mi silla. Yo soy el presidente del Congreso y este Congreso es soberano. Usted viene como invitado. Le ruego que se pase a la silla siguiente. Iturbide se puso de pie, dicen que estaba colorado, totalmente pues sorprendido de la mutua desatención y descortesía que había sucedido. Se cambió de silla, pero esto va a marcar un poco el cariz de las relaciones entre el propio Iturbide y el Congreso. Una primera desaveniencia, un primer incidente tonto, si ustedes quieren, de cortesía, de protocolo, porque nadie le dijo a Iturbide dónde tenía que sentarse y él pensó que era la silla de más altura la que sería su lugar, y resultó que no, que era la silla del presidente del Congreso, que era soberano. Así que bueno, con esto empezó, digámoslo así, la relación un poco tirante en ese momento de Iturbide con el Congreso. Pero mientras tanto, y aquí hay algo importante, vámonos a España. Aquí en México se queda el Congreso, va a tener como finalidad, en principio, esperar la respuesta española, y además también tiene entre sus objetivos dar leyes, las leyes urgentes, las leyes que México necesitaba en ese momento para empezar a echarse a andar como nación independiente. Una de ellas, por cierto, entre paréntesis, muy importante, porque el Congreso consideró, y bien considerado, quizás fue de las pocas cosas que hicieron bien estos diputados, consideró que esta nueva nación necesitaba de un orden jurídico, de leyes propias. No solamente las leyes constitucionales, sino las leyes más importantes, las ordinarias, las leyes civiles, las leyes mercantiles, las leyes penales, y el Congreso no tenía tiempo para dar todas estas leyes, y este primer Congreso dispuso y decretó, y esto sí es importantísimo, que quedara vigente toda la legislación de la época virreinal, de la llamada época colonial, mal llamada, es decir, toda la legislación de la Nueva España quedaba vigente hasta en tanto no fuese sustituida por leyes mexicanas, por leyes nacionales. Esto es una decisión de este primer Congreso que es atinada, dejar vigentes las leyes que hasta ese momento tenían los antiguos novohispanos, ahora convertidos en mexicanos. Pero vámonos a España, decía yo hace un momento, porque allá está lo importante ahorita. Fíjense, esto es interesante. Juan O'Donoghue, el difunto Juan O'Donoghue, por supuesto, antes de morir, hacia finales de septiembre, los primeros días de octubre,
alcanzó a enviar un informe a España, en donde él al ministro de Indias le contaba y le explicaba todo lo que sucedió y todo lo que hizo, sobre todo para justificar que había hecho, que había firmado los tratados de Córdoba y que había reconocido la independencia, pues. Y los argumentos de O'Donoghue son dignos de atención. Le explicaba al ministro de Indias y por lo tanto al gobierno español que había hecho lo que había podido, que desde que se desembarcó ya vio la cosa perdida y que entró en negociaciones con Iturbide para por lo menos salvar algo para España. ¿Qué consiguió? Consiguió que si bien se cedía la independencia, ese nuevo país independiente llamaría al trono al rey de España o a sus familiares. Esta es la explicación, a grandes rasgos para no detenerme, que alcanzó a escribir Juan O'Donoghue y que pudo enviar a su superior, el ministro de Indias, allá en Madrid. Ustedes simplemente piensen que esto se sale de México hacia finales de octubre, la navegación dura de 1 a 2 meses, llegaría hacia finales de diciembre a España, y entre los meses de enero y febrero, marzo quizás, ocurren una serie de debates. Primero en las Cortes españolas y aparte otros dentro del seno de la familia real española. Por supuesto, el ministro de Indias recibe el informe de O'Donoghue, le pasa una copia de inmediato al rey, todo el mundo se entera de que México ya es libre e independiente, todo el mundo además se entera de que fue el propio capitán general de la Nueva España, Juan O'Donoghue, quien firmó los tratados de Córdoba que reconocían y aceptaban, por lo tanto, la independencia española. De inmediato, por supuesto, salieron las críticas contra O'Donoghue, diciendo que no tenía poderes ni representación para firmar en nombre del gobierno español en acto tan importante como ceder la independencia de un territorio. Pero era un hecho consumado. Así lo entendieron también los mismos españoles. Miren, primero, en las Cortes, en Madrid, en el Congreso, allá en Madrid, la discusión tuvo dos momentos muy interesantes. Uno primero, donde algunos diputados amigos de O'Donoghue, que además la noticia de la muerte de O'Donoghue llega al mismo tiempo que llega también el informe que había enviado el propio capitán general difunto. Y esto es interesante porque sus amigos diputados, los que habían conseguido que el rey lo nombrara, pensaban que O'Donoghue seguramente lo había hecho bien, que tenía razón, que habría tenido, por supuesto, motivos. Y esto es quizás lo que va a hacer que estos diputados les digan al resto de los congresistas españoles, oigan, miren, ya perdimos México y estamos ya en una buena posición. Quizá podemos, pensando ellos como masones, como pensaba otro masón anterior, el conde de Aranda, quizá podemos revivir aquella idea de crear una monarquía hispánica de naciones, con miembros de nuestra familia real gobernando diversos reinos americanos, de tal suerte que esto se convierta, a la larga, español en una comunidad hispánica de naciones. Un rey soberano en España y reyes subsidiarios, pensaban originalmente, ustedes recuerdan el sueño de Aranda, en México, en el Perú y en los confines, como se llamaba aquel tiempo, aquello como la Gran Colombia después. Tener reinos independientes, pero unidos todos por pertenecer a la misma monarquía y a la misma familia real. Esta era la idea inicial de algunos diputados, pero de plano no los hicieron, no pudieron hacer nada, porque el resto de los diputados, y aquí sí debo decir una cosa terrible, estaban enojadísimos. Aquí, como afirman varios historiadores como José Fuentes Mares, la soberbia española fue predominante y se consideraban ofendidos por lo que había pasado en México y llegaron a declarar que eran nulos los tratados de Córdoba, que era nula la independencia de México y que los habitantes de ese territorio
no eran sino vasallos rebeldes a España. Así que las propias Cortes españolas decidieron rechazar el ofrecimiento del Tratado de Córdoba informado por Juan O'Donoghue. Y luego, en el Palacio Oriente, en el Palacio Real, ahí hay otra discusión. Por supuesto, Fernando VII, que todos sabemos cómo es un personaje bastante, pues, hasta para los mismos españoles despreciable. De inmediato dijo, por supuesto, que él no aceptaría la corona de México porque, al igual que sus cortes, que su Congreso, los mexicanos no son más que vasallos rebeldes, traidores a la corona española, y los tenemos que reconquistar algún día. Su hermano menor, que también mencionaba el Tratado de Córdoba, el infante Don Carlos, también dijo de inmediato, yo tampoco, conmigo no cuenten. Bueno, el infante Don Carlos rechazaba esta posibilidad simple y sencillamente porque él era el heredero de la corona. Él, porque Fernando VII, a pesar de sus matrimonios, no tenía hijos aún. Y entonces, en caso de muerte, se trasladaría la sucesión a su hermano siguiente, que era el infante Don Carlos, quien dijo, conmigo no cuenten. Pero fíjense qué curioso, hay un tercer hermano del rey Fernando VII, el infante Francisco de Paula, que estaba peleado con su hermano mayor, y él dijo, no, oigan, yo sí quiero. Y esto ocasionó un problemón tremendo en Madrid, porque el rey Fernando se enteró de que su hermano menor andaba coqueteando con la idea de convertirse en emperador de México, de seguir lo que pedían los tratados de Córdoba, de escaparse hacia México, y lo mandó detener, lo mandó encerrar, confinar en el propio Palacio de Oriente e incomunicar para que su hermanito no anduviera con tentaciones de irse para México. Así que el rechazo fue total. Ni las Cortes españoles ni Fernando VII escribieron a México para rechazar, No tenían por qué. Ellos argumentaron que ni siquiera hay que contestarles a los mexicanos porque son vasallos rebeldes. Los mexicanos nos enteramos, bueno, nuestros tatarabuelos se enteraron por las noticias, por los periódicos que llegaban de España o por los mensajeros que venían con cartas a los mexicanos que aquí vivían, se enteraron del rechazo español. Paréntesis interesante, simpático y pues hasta de buen humor. En estos dimes y diretes españoles, todavía hay en Madrid, en lo que se entera la gente, en el propio pueblo madrileño, la gente se entera allá en Madrid de que el rey de España decide rechazar la oferta, de que el Congreso también declaró vasallos rebeldes a los mexicanos. Aparece un señor que dice, oigan, yo sí quiero ser rey de México, emperador de México, porque tengo derecho, miren, yo soy el conde de Moctezuma, soy descendiente del famoso Tlatoani Moctezuma. Yo tengo ese derecho porque los mismos mexicanos han dicho que ellos pueden elegir, en caso de que la familia real diga que no en los tratados de Córdoba, pero además, en el acta de independencia de los mexicanos, que también ya la tenían en su poder, dice que la nación mexicana ha recobrado la voz después de 300 años, y el último que tuvo la voz antes de perderla ante los españoles conquistadores fue mi antepasado Moctezuma Xocoyotzin. Este señor conde Moctezuma, que era español, que vivía en España, que descendía en efecto de Moctezuma, se quería postular como emperador de México, pero hay que decirlo también con toda claridad, nadie le hizo caso. Regresemos a México, ya para ir hacia el final de esta charla. La noticia del rechazo español, la noticia de que allá en España nos consideraban vasallos rebeldes a la corona española, llega a principios de mayo de 1822. Recuerden las dificultades de comunicación y los casi 60 días de navegación. Así que llega a México la noticia hacia principios de mayo de 1822, cuando hay problemas aquí en la capital, problemas políticos. Pleito otra vez entre el presidente de la regencia, Agustín de Iturbide, y el soberano Congreso, como se hacía llamar a sí mismo. El pleito es una discusión porque Iturbide, que recuerden ustedes, es generalísimo y almirante, pues necesita fuerzas armadas para poder enfrentar una posible amenaza española.
Ya tiene al menos 2 barquitos, ya es almirante de 2 barquitos, las goletas Iguala y Anáhuac. Y el ejército, aquel famoso ejército trigarante, aquel que se había formado en el plan de Iguala el 24 de febrero del 21, que unía a antiguos realistas y antiguos insurgentes, este ejército, que en su mejor momento quizás llegaría a 40, 50 mil hombres, ya se había disuelto. Y no sabemos el número exacto que tendría para este momento, mayo de 1822, pero Iturbide acaba de formular una petición al Congreso para que el propio Congreso autorice que el ejército imperial mexicano, el ejército, la Fuerza Armada, nuestra fuerza terrestre, esté integrado por 35,000 soldados. 35,000 hombres es lo que considera Iturbide que debe tener el ejército imperial mexicano, necesarios para hacer frente a una posible, que después sería realidad, una posible amenaza extranjera, particularmente de España. Y el Congreso soberano le responde que no, que ellos consideran, los diputados, que bastan con 20,000 hombres para formar el ejército. Esto es lo que están discutiendo, ¿eh? Si el ejército debe tener los 35,000 que quiere Iturbide o solamente los 20,000 que acepta el Congreso. La discusión tarda varios días, ¿eh? Están obcecadas las dos partes, nadie quiere negociar. Y el día 17 de mayo de 1822, cuando ya corre por toda la ciudad como murmullo, como comentarios de que España ha rechazado el ofrecimiento, ese día Iturbide amenaza, mandó una carta al Congreso diciendo que si no aceptan su propuesta de 35,000 soldados, va a renunciar y abandonar por completo la presidencia de la regencia y a retirarse a la vida privada, porque no puede defender al imperio mexicano con menos de 35,000 soldados. Así que amenaza con su renuncia. En la mañana del día 18 de mayo, el Congreso, un poquito atemorizado porque Iturbide parece que hablaba en serio, se reúne y acuerdan volver a estudiar la propuesta de Iturbide. Le mandan a decir, señor presidente de la regencia, por favor, denos unos días más, vamos a volver a estudiar la propuesta de que el ejército sean de 35,000 hombres. Pero Iturbide está enojado, está molesto. Aquí ocurren varias cosas. No sabemos si Iturbide las sabe o no las sabe, si él las incita, si él simplemente se sorprende, si él es quien conspira para hacerlas, pero esa misma tarde hay un motín, el que conocemos como el motín del sargento Pío Marcha, que aprovecha que en las calles hay mucho movimiento de gente, en la Plaza Mayor, en el Zócalo, en la Alameda, en la Fuente del Salto del Agua, hay muchísima gente reunida, alborotando, lo que llamaban en aquel tiempo léperos, la gente más humilde, pero estaban con griterías, y la gente que escuchaba y que oía decía, mira lo que están diciendo, ¡viva Agustín! ¡Viva nuestro emperador! Y este rumor va creciendo en la ciudad, y de pronto, del antiguo convento de San Hipólito, que era el cuartel donde estaba alojado el regimiento de Celaya, del cual formaba parte el sargento Pío Marcha, sale la tropa al dirigirse hacia la casa donde residía Iturbide. Y estos soldados del regimiento de Celaya van gritando, ¡viva Agustín I! ¡Viva el emperador! Y conforme avanzan, que de San Hipólito a donde vivía Iturbide, que es el Palacio Moncada, hoy el Palacio de Iturbide de Banamex, pues es simplemente cruzar toda la Alameda, las campanas, tanto de Corpus Christi de un lado como de San Juan de Dios y la Santa Veracruz, comienzan a repiquetear. Llegan frente a este palacio, el antiguo, repito, Palacio de Moncada, que así era su nombre,
hoy Palacio de Iturbide, que es sede del Centro Cultural, del Fomento Cultural Banamex. Y ahí comienzan a hacer más patente los gritos. Ya la muchedumbre que andaba por ahí se les reunió y es un auténtico motín proclamando a Agustín de Iturbide. Pío Marcha y el regimiento Celaya, así como el coronel del regimiento, el coronel Epitacio Sánchez, eran, podríamos llamarlo así, la guardia pretoriana de Iturbide. Era su tropa favorita, su tropa directa. Era un regimiento que había estado con él desde 1813-14. Él mismo lo había reclutado. Él había sido su comandante, con él había hecho las campañas del Bajío. Y después, cuando fue enviado a combatir a los insurgentes del sur, también se lo había llevado. Era pues sus hombres de confianza, lo cual es un indicio para pensar, sospechosamente, por supuesto, de que Iturbide sí sabía de qué se trataba porque eran sus hombres de más confianza. Pero bueno, Iturbide está dentro del palacio mientras suceden estos acontecimientos, mientras la gente afuera grita, mientras llegan los soldados y aquello aumenta el nivel, el volumen y el estruendo de los gritos de Viva Agustín I. Él está en las habitaciones interiores del Palacio de Moncada jugando a las cartas, al tresillo con sus amigos, y de repente él cuenta en sus propias memorias, en su testamento desde Liorna, que, oh, azorado, ¿qué se escucha? Y salió a asomarse, y qué barbaridad, qué sorpresa. La gente lo aclamaba, le gritaba, lo llamaba por su nombre y le nombraban emperador de México y viva Agustín. Iturbide dice que trató de calmar a la multitud, que por favor, que esto era algo que le repugnaba, que él no buscaba eso, que había que esperar la decisión del Congreso, que es soberano y es el representante legítimo de la voluntad nacional. Sus amigos que estaban con él, según cuenta Lucas Alamán, le susurraban al oído: no, 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 señor, acepte usted porque al pueblo no se le puede desairar. Finalmente, tuvo que presenciar desde un balcón todo este motín. Se quedó allí bastantes horas, pues simplemente agradeciendo los aplausos, las vivas, pues los gritos de euforia, tanto de los soldados como de la plebe que estaba por ahí. Las campanas seguían repiqueteando y además también se soltaron fuegos de artificio por toda la ciudad. Y finalmente, ya cerca de las 12 de la noche, se retiraron todo el mundo y Iturbide se fue a dormir. Y al día siguiente se reunía nuevamente el Congreso. El día 20 de mayo de 1821, el Congreso se reunía como todos los días, pero esta vez acicateado primero por este acontecimiento, por el motín, porque todos los diputados, toda la ciudad se había dado cuenta de lo que había sucedido la víspera, pero además también preocupados porque había llegado una carta al propio Congreso, por la cual los generales, jefes y oficiales y tropa de las distintas unidades del ejército que estaban en la capital exhortaban al Congreso a que, con motivo y razón del rechazo español, que ya todo el mundo lo sabía, designaran de inmediato como emperador de México a Agustín de Iturbide, el Libertador, como una especie de reconocimiento por sus hazañas y sobre todo por el compromiso que él, que había liberado a la patria, era el mejor garante para conducirla. Esto, pues, es la preocupación que tiene el Congreso. Ya algunos de estos diputados, que ya de alguna manera andaban con las ideas republicanas, muy poquitos, repito, uno, dos o tres, entre ellos un antiguo insurgente que después sería presidente más adelante, Melchor Musquiz, habían aventurado la idea de que, oigan, pues si España ya nos rechazó, no tenemos por qué mantener la promesa del Tratado de Córdoba y no es necesariamente obligatorio que hagamos una monarquía. Y no, lo callaron, lo abuchearon, no lo dejaron hablar. Pero entonces decidieron considerar la propuesta del ejército y considerar el clamor de la multitud de la víspera. Pero cometieron una torpeza política. Iban a deliberar si designaban o no a Iturbide como emperador, porque España había rechazado, pero pues quizá porque era la primera vez que había un congreso, o vayan ustedes a saber por qué. El caso es que cometieron un error garrafal, consistente,
en invitar al interesado, al propio Agustín de Iturbide, a que estuviera presente durante la sesión y en el debate donde se decidiría si era o no emperador. Esto es una tontería, ¿eh? No se invita al interesado, se debaten entre ellos y le notifican. Esto va a ocasionar un problema enorme, porque Iturbide acepta ir al Congreso, sale, se sube a su carruaje y está la multitud. Creo que se volvió a ir un poquito. A ver, ahorita, ya regresó, según yo. Ya regresó, ya regresó. Ya. Es un problema grave porque la multitud está afuera, esperando en las puertas del Palacio de Moncada, el Palacio de Iturbide, se sube a su carruaje y es tal el entusiasmo que la gente desunce los caballos, los quita y la gente arrastra el carro y lo lleva desde ahí, desde hoy la calle de Madero, casi con el eje central, hasta San Pedro y San Pablo, allá por San Ildefonso, lo llevan arrastrando al carruaje. Cuando llega Iturbide al Congreso, están los diputados presentes. Ahorita diré el contexto de los diputados, que es fundamental para entender lo que pasó, pero también están ya abarrotado todo el espacio por militares y por pueblo. Se metió el pueblo y estaba gritoneando: Agustín, Agustín. Ya se volvió a ir. Buena foto. Ya se volvió a ir. Se quedó. Sí, otra vez ya no se oye nada. Ya no. No, Yo creo que lo zarcó o se congeló porque quiere seguir. Ahí está. Ya está. Ahí está ya, ¿verdad? Sí, ya. No, es que ya se congeló que Iturbide. Es la línea telefónica, sabe, mi internet ya saben de dónde es. Pero bueno, y eso que es de alta velocidad y no sé cuánta cosa, en fin, ¿qué les puedo decir? El caso está pues que Iturbide llega al sitio donde está el Congreso, lleno de gente, lleno de soldados también, la gente gritoneando, torpeza de los diputados de invitarlo a los debates. Y entonces, pues, una vez que se callan, tímidamente, un diputado, fíjense qué interesante este diputado, Valentín Gómez Farías, que después será un liberal furibundo radical, Valentín Gómez Farías presenta la propuesta de que proclamemos ya a Agustín de Iturbide como emperador. Otro diputado, de nombre Antonio Valdés, presenta una contrapropuesta. Bueno, sí, está bien Iturbide, pero mejor vamos a consultar primero a las provincias. No, directo, que lo voten. Bueno, aquí lo interesante es que votan 64 diputados, 67 diputados votan por proclamar a Iturbide emperador y 15 votan por esperar la aprobación de las provincias. 67 contra 15 que da 82 votos. Aquí vienen las matemáticas legislativas, que es la parte, digámoslo así, jurídica importante. Fíjense bien, decíamos hace rato que el Congreso lo integraban 172 diputados y según su propio reglamento, para poder estar en sesión con el quórum suficiente, se requerían cuando menos 87 diputados. Votaron 82, faltaban 5. Las crónicas dicen que había 90 o 92 diputados presentes, pero que varios de ellos no votaron porque deambulaban o estaban en el salón de descanso. Bueno, esta primera votación es nula de derecho, ¿eh? No alcanzó el quórum indispensable para que el Congreso fuera vigente, para que tuviera legalidad, que se requerían 87 diputados, es decir, 87 votos. Pudieron haber votado 67 a favor de Iturbide, 15 para pedir la moción a las provincias y el resto pudo haber haber dicho me abstengo o me opongo para que constara su voto, ya sea abstención o negativa, para poder sumar los 87 necesarios. Pero no, se quedaron en 82. Claro, el pueblo estaba feliz. Iturbide fue homenajeado, lo sacaron del Congreso nuevamente, con el carro siendo tirado por las personas en una gran algarabía, y los diputados se quedaron azorados. ¿Qué había pasado? Bueno, al día siguiente, 20 de mayo, ya para ir hacia el final,
Debo decir a ustedes que los diputados se vuelven a reunir y a preguntarse, oigan, ¿qué hicimos ayer? Y alguno de ellos dijo, a ver, lo que pasó ayer es nulo. No estábamos y no votamos el número suficiente de diputados porque se requerían 87 y nada más hubo 82 votos. A favor, en contra o abstención. Y segundo, nuestro voto fue arrancado por la violencia de la muchedumbre que estaba presente. Tenemos que volver a votar. Ese día, el 20 de mayo, que es el día ya que se ratifica, que se purifica, que se purga, como dicen los abogados, el vicio de origen del día anterior, ese día están presentes 106 diputados y los 106 diputados, número superior al quórum necesario de 87, los 106 diputados votan exactamente lo mismo que se votó el día anterior. Proclamar como emperador de México a Agustín de Iturbide ante el rechazo español y con fundamento en lo dispuesto por el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Votan pues todos por unanimidad de 106 presentes porque Iturbide sea el emperador de México. Pero no se quedan ahí. El Congreso hace dos cosas más ese día 20 de mayo. Invitan para que al día siguiente vaya Iturbide a jurar el cargo y el juramento lo escribe el propio Congreso. Ellos van a escribir, a redactar lo que va a jurar Iturbide. Y segundo, dictan un decreto que en su primera parte establece que México es un imperio con la forma de gobierno de monarquía constitucional hereditario. A alguien se le ocurrió que fuera hereditario. No sabemos a quién, ¿eh? Apareció en los debates y entonces así quedó consignado en este decreto que México es una monarquía constitucional hereditaria. Y al día siguiente entraría a efecto una vez que Iturbide jurara el cargo. Esto es importante porque al día siguiente es el día efectivo en que Iturbide se convierte en emperador. Es el día 21 de mayo. Repito nada más para concentrar la idea, el Congreso ratifica la decisión con 106 votos unánimemente a favor de Iturbide, redactan el juramento al cual lo invitan a que lo haga al día siguiente y dictan un decreto que tiene dos partes, voy a mencionar nada más una ahorita, en el que México es una monarquía constitucional hereditaria. Llega el día 21 de mayo, Iturbide, por supuesto, lo notificaron y muy contento acudió. Nuevamente la gente volvió a llevar tirando el carruaje de Iturbide que llegó al Congreso. Hay una gran, por supuesto, emoción, aplauso, todos muy contentos. Y lo primerito que hace ante el Congreso soberano es que el presidente Obergoso le pregunta, señor Iturbide, el Congreso lo ha proclamado emperador de México. ¿Acepta usted prestar el juramento? Iturbide dijo, sí, cómo no, juraré. Pues aquí lo tiene. Y le dieron el documento que los propios diputados habían redactado. Este sí lo voy a leer, si me lo permiten. Miren, dice así. Agustín, por la divina providencia y por nombramiento del Congreso de la Nación Mexicana, juro por Dios y por los santos evangelios que defenderé y conservaré la religión católica sin permitir ninguna otra. Que guardaré y haré guardar la Constitución que formare este Congreso y entre tanto la española. Igualmente guardaré las leyes, órdenes, decretos que dicte este Congreso. Que no voy a enajenar, ceder ni desmembrar parte alguna del territorio del imperio. Que no exigiré jamás dinero ni nada a los habitantes del imperio, que no tomaré a nadie sus bienes, que respetaré la libertad de cada individuo, y si hiciere lo contrario, no debo ser obedecido, y que lo que yo contravenga sea de nulo valor. Dios me ayude, y si no, me lo demande.
Este texto lo escribieron los diputados, no lo escribió Iturbide. Le presentaron esto. Nosotros te estamos nombrando emperador. ¿Aceptas? Sí. Entonces, hace este juramento. E Iturbide prestó ese juramento. Con esto quedó ya convertido, transformado, investido como emperador del Imperio Mexicano. Le aplaudieron y ya se retiró a su casa. Voy hacia el final con una pequeña mención de la otra parte del decreto. Ese decreto que el Congreso dictó el día anterior, el 20 de mayo, que en su primer artículo, repito, dice que el Imperio Mexicano es una monarquía constitucional hereditaria, fue completado ese día con un segundo, tercero y cuarto artículos que dice que la nación mexicana, que es un imperio constitucional, tiene como emperador a Agustín. Agustín I es el emperador constitucional por la gracia de Dios y nombrado por el Congreso. Pero como es una monarquía hereditaria, se establece que la misma nación llama a ceñir la corona por muerte del actual emperador, Agustín, a su hijo, Agustín Jerónimo, a quien designa príncipe imperial. Establecieron pues la monarquía hereditaria a favor de Iturbide como titular y como heredero posible a su hijo mayor, Agustín Jerónimo, que en ese momento tenía 15 años de edad. Luego hay una serie de artículos que establecen otro tipo de nombramientos no oficiales, no formales, pero sí de protocolo y de distinción. Que la esposa de Iturbide, doña Ana María Huarte, será la emperatriz de México. Que los demás hijas e hijos de Iturbide, que tenía varios, serán llamados príncipes mexicanos. Que además también el papá de Iturbide, ya era un señor viudo, ya su mamá había muerto, que el papá de Iturbide sería llamado príncipe de la Unión y alcanzó para repartir hasta la hermana, con todo respeto, solterona de Iturbide, mayor que él, la hermana mayor, doña María Nicolasa, fue llamada princesa del imperio, con la que quería casarse después Santana, que esta historia no la voy a platicar. Déjenme terminar que cuando este decreto circuló, por supuesto, hizo las plácemes de Iturbide, que con toda su familia era tan homenajeada y tan honrada. Su hijo mayor, que un pobre chamaco que después no sabía ni qué hacer, era nombrado príncipe heredero del imperio. Su papá era príncipe de la Unión, las otras hijas e hijos, príncipes mexicanos, toda la familia muy contentos. Comenzará la vida imperial mexicana, que será ratificada más adelante, 2 meses exactamente después, el día 21 de julio, con la ceremonia de coronación, que ya platicará doña Patricia Galeana seguramente con mucha tingencia. Y yo simplemente déjenme terminar con algo muy peculiar. Por supuesto, en los periódicos de aquel tiempo circuló este decreto en el cual, repito, se reconocía que México era una monarquía constitucional hereditaria y se otorgaban títulos, los efectivos a Iturbide y a su hijo, y los honorarios a la esposa, a los demás hijas e hijos, al papá y a la tía. Y entonces, en algún periódico que se llamaba El Pensador Mexicano, el periodista que lo escribía, este famoso hombre, José Joaquín Fernández de Lizardi, que tenía pues un buen sentido del humor y harta ironía, se le ocurrió decir y preguntarse en público, claro, lo van a meter a la cárcel, pero dijo esto: oigan, ante la vista de los títulos otorgados, la doña Ana María Huarte es la emperatriz, don Joaquín, el papá, es el príncipe de la Unión, la hermana María Nicolás es princesa del imperio, ¿cuál es el título o cómo debe llamarse a la famosísima Güera Rodríguez por la unión o por la relación, escuchen la palabra, carnipostática que tiene con el emperador? Inventó la palabra carnipostática, una manera disimulada de decir que eran amantes. ¿Cómo deberíamos tratar a la amante del emperador? Bueno,
Sí, cuentan las malas lenguas, ¿verdad? Ya para terminar, que cuando Iturbide fue a decirle a la güera, oye, güera, pues ya soy emperador. Y bueno, y sí, claro, pero, pero mi güera, tú vas a ser siempre mi reina. Sí, pero tu esposa es la emperatriz. No sé si escuchó este último chiste, porque apareció mi letrero inestable, pero hasta aquí hemos terminado. Muchísimas gracias. Y por supuesto, no sé cuál sea el mecanismo para las preguntas y respuestas. Hay Eh, muchísimas aquí en la lista que... Hay muchas felicitaciones, lo puedes ver en el chat. Sí, aquí lo em, estoy viendo, ya lo tengo aquí a un ladito. sí, la mayoría son felicitaciones, déjame Sí, decirte, ¿no? ay, Ujú. sí, hay un montonal. Muchas gracias, sí. Luz Déjame María ver. Ay, dice, Luz María dice que acaba de comprar tu novela Los Libertadores toman café. sí, Seguiré muchas gracias. disfrutando de sus increíbles conocimientos y su simpatía. Muchas Pues muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Mira, es que aquí así alcancé a ver por ahí alguna que otra pregunta interesante e Sí, sí, importante. sí, sí, sí. Déjame ver si la puedo encontrar. Alguna de ellas, y me anticipo, hablaba sobre la forma en cómo fueron electos los diputados. ¿Cuál era el mecanismo? Bueno, el mecanismo era muy sencillo. Era el mismo similar a la Constitución de Cádiz, que es elección indirecta. Votan los hombres mayores de edad de cada población por un representante que a su vez votará en su provincia y a su vez votará para el Congreso. Los hombres libres, incluye, por supuesto, a las castas y a los indios. No incluye a los esclavos, eso sí, ahí sí no. Todavía había esclavos en ese momento. Recuerden que la liberación la hará el presidente Vicente Guerrero más adelante. Dejar por aquí había otra más. Ay, es que son tantísimas, Manuel, que Así es, sí, sí, tarda sí. en bajar aquí esta cosa. Pero sí, sí había yo visto una que otra por ahí. A ver si alguien más Mm, comenta que hoy se cumplen los 200 años, don Ernesto de Jesús Espinosa, supongo, de la coronación. Efectivamente, como lo comentamos, son 200 años, hoy precisamente, de la hoy, sí, coronación de sí, Iturbide, sí. sí, exactamente hoy, de tema que ya platicará seguramente con mucha enjundia Patricia Galeana la semana que entra, y pues ya no las encuentro, son tantas, que esto, Es que la mayoría son felicitaciones. sí, eso estoy viendo, pero esas por supuesto las Yo, obviaré, oye, pero, yo te quería mira aquí, preguntar, ajá, sí. ¿de dónde Perdón, salí? mira, aquí hay una. A ver, ¿Qué ocurrió con adelante. la esposa de O'Donoghue? Dice que Vaya Lispe, a través de su novela La Güera Rodríguez, le da cierto apoyo tardío. La esposa de O'Donoghue se quedó a vivir para siempre en México. Es una historia muy trágica y muy triste porque inmediatamente fue pensionada por el gobierno mexicano. No puede regresar a España porque no la van a admitir. Es un traidor O'Donoghue para los españoles. Y pasan cosas terribles, algunas de ellas escalofriantes. En alguna obra que hicieron en la catedral donde había sido sepultado Juan O'Donoghue, apareció su cráneo y se lo llevaron a la viuda y lo tenía en su casa. Bueno, cosas de este cariz de escalofriante. Vivió en México, morirá en México, pensionada por el gobierno mexicano. Déjame por aquí, había otro más. Por aquí había algo más. Los últimos soldados españoles se quedaron en San Juan de Ulúa a partir de noviembre del 21. Sí, se quedaron en San Juan de Ulúa, primero en el puerto de Veracruz y luego ya finalmente todos pasaron a San Juan de Ulúa. Pregunta Laura Ofelia Castro. Y ahí se van a quedar, si ustedes recuerdan, hasta 1824, el 23 de noviembre, cuando finalmente se rinde la fortaleza de San Juan de Ulúa. Es decir, permanecieron varios años y en ellos, alguna ocasión, bombardearon el puerto de Veracruz. Pregunta Chantal Torres, ¿cuándo comenzó a sentirse mexicano Iturbide y ya no novohispano? Yo creo que se sintieron todos exactamente a partir del día 24 de febrero, porque ese día de 1821 con el Plan de Iguala, porque ese día dejaban de ser novohispanos para ser mexicanos al momento en que él convocaba, como dice el propio Plan de Iguala, a los americanos, diciendo que eran los nacidos en este continente, pero también los que aquí vivían, aunque su origen fuera europeo, asiático o africano. Ese momento ya dejan de ser novohispanos y creo yo se convierten en mexicanos, y es cuando además Iturbide da la nota esencial del Plan de Iguala también, que no se ha reconocido, de la igualdad entre todos. Por aquí había algo más.
Al elegir Iturbide como emperador, no debió como prioridad emitirse legislación sobre el protocolo de la etiqueta y la competencia de los otros poderes, pregunta Elizabeth Bisuet. No, el protocolo de etiqueta se va a diseñar, y lo va a platicar seguramente Patricia Galeana, al día siguiente lo que estamos platicando, cuando se hace un protocolo de cómo coronar al emperador y cómo se conforma la corte. Aún no es emperador. Recuerden que es emperador a partir del 21 de mayo. Ya el 22 y 23 redactan el ceremonial de coronación. Y segundo, la competencia de los otros poderes no es necesario porque si se fijó usted, comenté que Iturbide juró respetar mientras hay una constitución, la española de Cádiz, en donde se establece la separación de poderes. Y creo que son todas las que yo puedo ver. No, Sí. aquí hay una más. Que A si ver. el poder ejecutivo reside en un personaje, ¿cuál es la diferencia entre un rey o un emperador? Es una diferencia de corte medieval. Un rey es el que gobierna directamente un territorio y un emperador es el que gobierna sobre varios reyes. Y recuerden ustedes que en nuestra herencia virreinal, el virreinato de México está compuesto por diversos reinos y provincias. El Reino de México, el Reino de Nuevo León, el Reino de Nueva Vizcaya, el Reino de la Nueva Galicia. Todos son reinos, entonces, sobre los reinos rige un emperador. Esto fue la idea que siguieron Iturbide y los demás. Creo que es todo, mi querido Manuel. Creo que sí, es todo. Te agradecemos En cuanto a preguntas, enormemente sí. y nos dejas con ansias de saber más. Alguien por ahí pregunta, ¿qué libro recomendarías para este tema particular? Bueno, hay un libro fundamental. Por supuesto, el tema lo narra a detalle primero Lucas Alamán. Pero Lucas Alamán no es testigo, es nada más de oídas. Pero quien sí es protagonista y testigo, y existe el libro publicado, es por una parte José María Bocanegra con su Historia de la Nación Mexicana, que publicó el INERM y el Fondo de Cultura hace algunos años en 3 tomos. Él era diputado en este momento. Él es testigo y protagonista del asunto, es amigo de Valentín Gómez Farías, está en el Congreso. Y por supuesto el otro testigo, que es el Agustín Iturbide, con su testamento desde Liorna, que publicó hace años también la editorial Jus. Perfecto, muy bien. Bueno, pues yo creo que aquí suspendemos. Quedan muchísimas preguntas que seguramente te pueden hacer posterior. No sé si haya algún correo tuyo donde algunos puedan ¿Cómo no? contactarse directamente. Si quieres, lo puedes poner en el chat. Sí, lo digo y lo escribo, aunque soy muy malo para estas cosas, pero mi correo es villalpandohistoriador@gmail.com. Así de sencillo. Déjame poner aquí a ver si lo puedo mandar a todo mundo. Así es, A ver, sí. para todos. A ver si sale. Siguen las felicitaciones, amena y Qué bueno. excelsa. Muchas gracias, felicidades, maestro Villalpando. Muchas felicidades. Bueno, en fin, pues ya sabes que Qué bueno, pues me da muchísimo gusto. el Déjame público ver te aclama. para todos. Ya, creo que ya lo puse. villalpandohistoriador@gmail.com. Sí, ya. Perdón, Napoleón maestro. Bonaparte tuvo la idea de buenas. resurgir en España su imperio caído. ¿Cómo podría comentarlos algo? No le voy a comentar nada a don Arturo Modelo porque estoy escribiendo mi libro sobre ese tema. Me espero a que salga sobre este sueño napoleónico de venir a México. Una vez que estaba ya en Santa Elena, pero no lo platico más. Esperamos tu publicación con mucho gusto, Así ¿eh? es. Y si lo quieres presentar, pues, con mucho gusto te ofrecemos el No, espacio. ya te buscaré. El Mira, espacio perdón, también. una última más. Que si hay alguna evidencia para comprobar que Iturbide se autoproclamó. No se autoproclamó, lo proclamó el Congreso. Ujú. Quizás él instigó, quizá intrigó, pero no tenemos prueba alguna de que haya sido así. Así es. Pues nuevamente muchas gracias a todos los que nos siguieron también. Creo que estas dos conferencias han sido de verdad, muy importantes para conocer el periodo y queremos difundir mucho más sobre este gran personaje que la historiografía y la historia de México no le ha dado su lugar. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Manuel, y a todos presentes, todas y todos ustedes, les agradezco infinitamente su atención. Te lo agradecemos enormemente, ¿eh? Hasta pronto. Gracias.
Perdón, maestro Villalpando. Sí, dígame. En la clase anterior, la maestra Codinac, en relación a lo que usted mencionaba del la supuesta relación entre Iturbide y la Güera Rodríguez, usted Ajá. nos comenta que en el periódico que mencionó Sí. Artemio de Valle Arizpe menciona esa supuesta relación. Y la maestra Codinac nos dice que no fue cierto. No, A lo que efectivamente quiero quizás no fue llegar, cierta, pero déjeme decir algo, eran rumores y se decía. Y en el periódico El Pensador Mexicano, José Joaquín Fernández de Sale puso eso, porque la gente lo decía. Que sea falso es otra cosa, pero era murmullo popular, es como tantos murmullos que hoy decimos que no son ciertos, pero que los damos por buenos. considerando que la Vox Populi algo tiene de verdad, ¿verdad? Pues vaya usted a Pero saber, bueno, dicen que en los perros se ve y en los humanos se dice, ¿no? excelente charla, maestro. Gusto en Muchas verlo como gracias, se lo siempre. aprecio Muy buena muchísimo. tarde. Que tengan ustedes muy buena tarde, les agradezco su presencia y participación, muy amables, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto. Eran amigos con derechos. Buena. Gracias, muy amable.